Vamos a iniciar esta clase, primera de carta de Pablo a los Corintios. Esta es la clase número 10. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la iglesia, y la iglesia la formamos todos, ¿verdad? El título de este mensaje, para los que toman notas, el título es Las obras y su recompensa. El texto que vamos a estar estudiando es Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 17. Voy a leerlos así, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 17. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, entonces el título de este mensaje, recuerden que estamos estudiando esta carta a los Corintios temáticamente, no expositivamente, las obras y sus recompensas. En este pasaje, Pablo está mostrando cómo un comportamiento mundano y carnal es la causa no solamente de división espiritual en la iglesia, que fue lo que vimos la semana pasada, las divisiones en la iglesia, todo por causa y el resultado de un comportamiento mundano y carnal. En estos versículos, Pablo está incluyendo y mencionando que no solamente una actitud carnal y mundana causa división en la iglesia, sino además algo mucho más grave para los creyentes, que es afectar las recompensas que el Señor dará cuando regrese. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una actitud carnal no solamente provoca división, afecta las recompensas que el Señor nos dará cuando Él venga. Dijo Pablo que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pregunta: cuando estemos ahí ante el tribunal de Cristo, ¿será un juicio para condenación o salvación? ¿Para condenación o para salvación? No. Ahí en el tribunal de Cristo compareceremos todos para recibir recompensas, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en esta tierra, lo que hayamos hecho para la obra del Señor. Ahí la obra de cada uno será recompensada. Ya lo leímos y vamos a estudiar estos versículos. Entonces, la venida del Señor para recompensar a los suyos era uno de los más fuertes estímulos que Pablo tenía, y dice la historia que mucho de lo que Pablo logró hacer en favor de la obra de Dios estaba motivado por esta gran verdad. Número uno, glorificar a Dios, pero también prepararse él para presentarse a sí mismo y comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo lo que Pablo hizo en beneficio de la obra llevaba dos propósitos principales. Uno, glorificar a Dios en todo lo que hacía, y dos, prepararse a sí mismo para comparecer delante del Señor y escuchar al Señor decir las palabras que mencionó hablando en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran escuchar estas palabras? Bueno, entonces vamos a tener que poner atención en lo que estamos haciendo respecto a las obras que Dios nos ha puesto a hacer para la obra de Dios. Es claro entonces que el apóstol Pablo nunca buscó la honra y la gloria para sí mismo. Tampoco quiso demostrar que él era uno de los mejores cristianos o de los mejores ministros, que él podía superarlos a todos en su servicio a la obra. Sin embargo, Pablo anhelaba recibir la más alta recompensa de parte del Señor. Por eso dedicó con pasión, con anhelo, dedicó su vida para no solamente gastar de lo suyo, de sus recursos, sino desgastarse él mismo. En 2 de Corintios 12:15, él dijo: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Entonces Pablo estaba muy claro en cuál era su tarea y cuál era su labor, y él mismo estuvo dispuesto a ser desgastado. En estos versículos que acabamos de leer, de repente hay un cambio en la analogía que él está llevando en los versículos anteriores. En 1 Corintios 3, 10 al 17, Pablo cambia de la analogía de la agricultura a la arquitectura. Acuérdense que en los versículos anteriores, Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo. Fíjense cómo usa una analogía de la agricultura para enseñar una verdad espiritual. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, a mí me llama siempre mucho la atención esta expresión, son una misma cosa, refiriéndose a una herramienta. No dejamos de ser herramientas para el Señor. Una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, aquí está el punto, conforme a su labor. Ahora en esta segunda parte del versículo 9, Pablo hace justamente esa transición de la metáfora, usando la palabra edificio en lugar de labranza, para enseñar las obras y sus recompensas que ahora está Pablo por discutir. Dice el versículo 9, estoy en 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos están sirviendo en la obra de Dios? ¿Qué eres? Un colaborador de Dios, ¿sí? Y aquí está el cambio que él hace de la metáfora. La segunda parte del versículo 9 dice: ustedes son labranza de Dios. El agricultor, ¿qué hace? Labra la tierra, trabaja la tierra. Ustedes son labranza de Dios, y luego aquí él hace el cambio, edificio de Dios. Entonces, a continuación Pablo, ya con esta metáfora que vamos a estudiar enseguida, usa la imagen de un edificio para considerar 5 aspectos importantes de la obra que el pueblo de Dios debe de hacer mientras estemos aquí en la tierra. Repito esto. Estos 5 aspectos importantes que Pablo a continuación empieza a desarrollar son 5 aspectos que tienen que ver con la obra del pueblo del Señor mientras esté aquí en la tierra. Vamos a mencionarlos. Número 1, perito arquitecto. Estos son 5 aspectos que Pablo trata a continuación en estos versículos. Perito arquitecto. 1. 2, el fundamento. 3, los materiales. 4, la prueba de las obras. Y 5, los obreros. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a analizar estos 5 aspectos y al momento de irlos analizando, espero terminarlos, seremos instruidos, alentados, así como el apóstol Pablo, a buscar en los objetivos que tenía Pablo. Ya los dije, fueron 2. 1, que el Señor fuera glorificado en todo lo que Pablo hacía. Al analizar nosotros esto,
seremos también alentados a que todo lo que hacemos en esta tierra para la obra de Dios glorifique a Dios, número 1. Y 2, prepararnos también para comparecer delante del Señor y también algún día escucharlo decir de nuestra parte o de parte de Él para nosotros: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero entrar ahí en el gozo del Señor. Bueno, número 1, vamos a ver entonces Pablo como el perito arquitecto. 1, Pablo el perito arquitecto. Dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, subrayen ahí las dos palabras, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice aquí en estos versículos claramente que Pablo era el perito arquitecto. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra perito? Un conocedor, un experto en la materia, un entendido en algún oficio, en alguna profesión, una persona que es hábil para hacer o desarrollar un trabajo, un oficio, un especialista en algo. En este caso dice Pablo, yo soy perito en la arquitectura, ¿sí? La palabra arquitecto en el tiempo de Pablo conllevaba la idea tanto de diseño como de constructor. Es decir, Pablo era una combinación de arquitecto y constructor. Como un verdadero apóstol, él fue especialista tanto en el diseño como en la construcción ¿de qué? ¿De edificios? De fundamentos espirituales. Acuérdense, Pablo está haciendo una analogía que tiene que ver con la construcción de un edificio para enseñar verdades espirituales. Entonces dice 1 Corintios 3 en la parte B, dice, yo como perito arquitecto, ¿qué hizo? Puso el fundamento. A lo largo de los años desde su conversión, el Señor usó a Pablo para establecer e instruir en la sana doctrina a muchas iglesias en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Poner el fundamento. Para eso Dios lo usó, para eso Dios lo levantó. Inciso A, vamos a ver cómo Pablo reconoce la gracia de Dios. Inciso A, póngale ahí, reconociendo la gracia de Dios. En este primer punto que estamos analizando, Pablo como perito arquitecto, póngale ahí, inciso A, reconociendo la gracia de Dios. Una de las cualidades que podemos ver cuando estudiamos la vida, el ministerio de Pablo, dentro de su perfil, podemos encontrar que siempre Pablo fue un hombre que se caracterizó por ser un hombre humilde. Por lo tanto, para evitar el más mínimo rasgo de jactancia, Pablo comienza aclarando que su llamamiento y la eficacia ministerial que había desarrollado, escuchen, dice que se debía gracias a la gracia de Dios que le había sido dada. Ahí en el versículo 10 dice, 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Todo lo que tú y yo hacemos en favor de la obra de Dios no se debe a tus capacidades, a tus habilidades, a tu sabiduría humana. ¿Se debe a qué? A la gracia de Dios que nos ha sido dada. Eso lo tenemos que tener muy claro en nuestro corazón, ¿eh? Porque ya cuando empezamos a pensar o a suponer que es por lo que yo soy o por lo que yo sé, perdimos ahí. Ya hay cierto grado de jactancia, de orgullo, de soberbia, y eso no va con Dios ni en el ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Pablo reconoció entonces que ser un buen constructor de la obra de Dios se debía no a que él era un excelente obrero. Él recordaba que todo lo que él hacía
lo hacía por la gracia de Dios. Recordemos los versículos anteriores, 1 Corintios 3:7, cuando dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Se fijan cómo siempre Pablo, en todo lo que hizo, glorificaba a Dios. Yo creo que Pablo recibió esa recompensa que él buscaba, la recompensa de Dios. En el versículo 8 dice, ni el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A los creyentes de Roma, él les dijo en Romanos 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. A los corintios les dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este versículo es un buen versículo para memorizarlo. 1 Corintios 15:10. Que no se nos olvide que todo lo que hacemos, mis hermanos, es por su gracia. ¿Estamos entendidos en eso? Notemos que Pablo nunca se autonombró como el constructor. Es más, él no eligió ser un constructor de la obra y mucho menos se estableció como el constructor de la obra. Él reconoció que fue hecho ministro por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, y se consideraba a sí mismo, según Efesios 3:7-8, como el más pequeño de todos los santos. Inciso B. Siempre todo lo que Pablo hizo, lo hizo trabajando con sabiduría de Dios. Inciso B, póngale ahí, trabajando con sabiduría de Dios. Dice la historia que Pablo trabajó aproximadamente 18 meses en la iglesia de los Corintios o entre los Corintios, según Hechos 18:11. ¿Qué estuvo haciendo Pablo ahí? Déjeme decirle que Pablo no estaba entreteniendo a los corintios. No estaba ahí solamente para perder el tiempo. Pablo en esos 18 meses incansablemente estuvo predicando, enseñando la palabra de Dios, y con ese hecho, Pablo y muchos otros más, Pablo estaba demostrando su capacidad para ser un buen perito y arquitecto del evangelio. Expresión que en este contexto tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia espiritual con la que Pablo trabajaba. En otras palabras, el conocimiento y la sabiduría que Pablo tenía de Dios lo llevaba a la práctica diaria. Conocimiento, sabiduría es una cosa, inteligencia espiritual es otra cosa. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. La sabiduría es todo el conocimiento que acumulamos de Dios, pero todo ese conocimiento de Dios con la inteligencia espiritual de Dios lo llevamos al terreno de la práctica en nuestra vida diaria. ¿Está claro el concepto? Y Pablo trabajaba con sabiduría, pero con inteligencia espiritual también. Y Pablo lo hizo de manera cuidadosa, lo hizo con diligencia. Él echaba todos los fundamentos espirituales, que eran fundamentos sólidos, eran profundos, que fueran capaces de permanecer cuando vinieran las tormentas a la vida de los cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A donde Dios te lleve, en el lugar que Dios te ha establecido, una de nuestras responsabilidades es establecer fundamento de doctrina. Que sean fundamentos tan sólidos y capaces de que cuando vienen las pruebas a alguna persona que tú le estás compartiendo, le estás enseñando, aún desde los niños, los que enseñan a los niños, que empiecen ustedes a crear fundamentos en ellos, que cuando les vengan pruebas o necesidades, ellos puedan estar firmes y sólidos con un buen fundamento cristiano. ¿Estamos de acuerdo ahí? Inciso C. Estamos todavía en el punto número 1, Pablo como el perito arquitecto, y estamos desarrollando estos puntos adicionales. Inciso C, Pablo era un hombre seguro de su llamado, pónganle ahí, seguro de su llamado.
Ya sabemos nosotros que cuando se inicia la construcción de un edificio, lo primero en lo que se empieza a trabajar, ¿en qué es? En los cimientos. Es solamente la primera parte en el proceso de construcción de un edificio. Por lo tanto, la tarea de Pablo como perito y arquitecto era establecer los fundamentos apropiados del Evangelio. Pero después de lo que él hacía, después de su labor, él dijo ahí en 1 Corintios 3:10, primero dice, por la gracia que me ha sido dada, fíjense cómo él inicia, reconociendo la gracia de Dios. Yo como perito y arquitecto puse el fundamento. Pero miren lo que dice a continuación, dice, y otro edifica encima. En el caso de la iglesia de Éfeso, ese otro edifica encima se estaba refiriendo a Timoteo, es decir, Pablo fue y puso los cimientos ahí, pero luego dejó a Timoteo en la iglesia de Éfeso para que continuara edificando. En el caso de la iglesia de los Corintios, dejó a Apolos. Él fue y puso el cimiento, pero Apolos siguió edificando. Cabe mencionar que Pablo nunca sintió celos ni competencia por nadie con quienes lo seguían en el ministerio, debido a que él era un hombre que estaba seguro de su llamado. Él ponía los cimientos, él sabía que Dios lo había llamado para poner los cimientos espirituales de la doctrina, y la función de otros era continuar edificando sobre esos cimientos. El día de hoy hay mucha inseguridad en los ministerios. Una ocasión supe de un pastor que se molestaba porque los hermanos de la iglesia no le decían pastor. Le hablaban por su nombre. Decían, fulano de tal. No, aquí yo soy el pastor. Así que me tienes que llamar pastor. Inseguridad. ¿Sí? Algunas otras ocasiones hay ministros o pastores que todo el tiempo le están recordando a la iglesia. Aquí el pastor soy yo, que no se les olvide. Inseguridad en el llamado. Nunca muestres en el lugar donde Dios te ha plantado, jamás muestres rasgos de inseguridad de tu llamado. Tú eres maestro de niños, ¿verdad? De jóvenes. Ok. ¿Estás seguro de tu llamado? Permanece ahí. Si Dios te ha llamado a hacer una labor, tú estás bien seguro de dónde te llamó el Señor, ¿no, Arnulfo? Permanece ahí. Y no hay lugar a dudas. Y no tienes que andar diciendo, que no se les olvide que yo soy el maestro de los jóvenes, Hay mucha inseguridad en el ministerio. ¿Por qué? Porque luego entra esa competencia. Acuérdense de esto. Es una expresión que es como un principio que debemos guardar en nuestro corazón. Debemos de ser competentes y no competir. El buen ministro de Dios es competente, no compite con los demás. Yo no estoy en competencia con nadie, con ningún pastor estoy en competencia, ni con ninguna persona. Yo sé a qué me llamó el Señor. Sé cuál es mi función específica en la obra de Dios. Y ese es mi trabajo. Y otros hacen otras cosas. Yo hago una parte y los demás hacen otras partes. Yo no soy el todólogo en el cuerpo de Cristo, sino entonces ¿dónde está el asunto que Pablo enseñaba acerca de que somos un cuerpo en Cristo? Imagínense yo queriendo ser la mano derecha y también la izquierda. Y además el pie izquierdo y el pie derecho. Y el dedo gordo del pie izquierdo y también el dedo gordo del pie derecho. No se puede, es imposible, eso no existe. Yo hago una función en el cuerpo de Cristo, pero otros hacen otra función. Estos son principios de autoridad delegada. Y hoy, por inseguridad, hay muchos pastores que se la viven haciendo todo. Ellos predican, ellos recogen la ofrenda, ellos se la llevan, ellos se la gastan y hacen de todo por inseguridad. Y lo único que hacen es limitarse ellos mismos. ¿Saben por qué yo puedo hacer lo que puedo hacer hasta el día de hoy, donde Dios me ha plantado para hacer las cosas que debo de hacer? Porque hemos establecido y tengo muy claro ese principio de autoridad delegada. Por eso es que yo tengo oportunidad de salir y poder compartir en otras iglesias a donde me invitan. No porque yo lo ando buscando, sino porque Dios de alguna manera me ha llevado. No voy de giras artísticas tampoco,
No. Y no voy a todos los lugares donde, sí, se me antoja ir, ahora voy para acá y ahora voy para allá. No. Es donde Dios abre puertas. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer lo que hago porque hemos establecido el principio de autoridad delegada. Y yo entiendo cuál es mi labor en el cuerpo. No tengo dudas de mi llamado. Y así trabajaba Pablo. Él sabía que Dios lo había llamado para poner el cimiento, pero también había llamado, en este caso a Timoteo y a Apolos, para edificar sobre ese cimiento. Entonces él dice, yo pongo el fundamento, pero otros edifican encima. Y luego en el inciso D, vamos a poner ahí, responsabilidad de los que sobreedifican. Responsabilidad de los que sobreedifican. Responsabilidad de los que sobreedifican. Pablo estaba muy interesado en que los que edificaran sobre el fundamento que él había establecido, escuchen esto, es muy importante, que trabajaran con integridad, con lealtad, con fidelidad, sin reservas, así como él había trabajado para poner el fundamento. Él dijo, yo como perito, arquitecto, pongo el fundamento. Y él trabajaba con diligencia, él trabajaba con integridad, él trabajaba con fidelidad, él trabajaba sin reservas, se desgastaba a sí mismo. Por lo tanto, lo mismo que él pedía es que los que fueran a edificar sobre el fundamento que él había puesto, hicieran exactamente lo mismo. Dice 1 Corintios 3:10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Subrayen esta expresión, cada uno mire cómo sobreedifica. La forma verbal de esta palabra sobreedifica en el griego enfatiza una acción continua, lo cual significa que todos los creyentes a lo largo de nuestra vida cristiana, escuchen esto, hermanos, tenemos la responsabilidad de que constante y continuamente estemos edificando sobre el fundamento que es Cristo. O sea, no tenemos que parar, no tenemos que descansar. Constantemente, cada día, cada momento de nuestra vida cristiana, necesitamos estar edificando nuestra vida cristiana sobre el fundamento que es Cristo. Desde los primeros momentos en que despertamos, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Empezamos a edificar. Es una acción constante. Cada uno mire cómo sobreedifica. Esa palabra, esa expresión cada uno, se refiere, en primer lugar, a la responsabilidad que tienen los evangelistas, los pastores y los maestros, cuya responsabilidad es edificar sobre los fundamentos establecidos por los apóstoles. Ya no hay nada que inventar, ya hay un fundamento que todos los apóstoles en esa función de apóstoles establecieron a la iglesia, pero los evangelistas, los pastores y los maestros tienen o tenemos la responsabilidad de edificar sobre ese fundamento de los apóstoles, porque a ellos se les delegó la responsabilidad principal de enseñar doctrinas fundamentales. Y aquí es donde el día de hoy el concepto de apóstol o el ministerio de apóstol, muchos lo han distorsionado. Algunos piensan que ser apóstol es tener autoridad sobre 50 iglesias que tienen bajo su cargo. Y dicen, yo soy apóstol. ¿Por qué eres apóstol? Porque tienes bajo tu responsabilidad 50 iglesias donde vas recorriéndolas cada uno para recoger los diezmos y las ofrendas. ¿Eso te hace ser un apóstol? No, el verdadero apóstol es aquel que desarrolla como principal función establecer la doctrina fundamental de Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Para que no le digan, no vea ahí. El apóstol, hoy todo el mundo se quiere llamar apóstol. Pero a veces algunos de ellos ni siquiera saben lo que apóstol significa, cuál es la labor principal de un apóstol. Más adelante Pablo instruye a Timoteo a que los hombres que fueran llamados para sobreedificar, dice que debían de ser hombres fieles e idóneos, según 2 de Timoteo 2:2. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí,
ante muchos testigos. Esto encarga, 1, a hombres fieles, 2, e idóneos que sean capaces de enseñar a otros. Entonces, primer punto, ya lo desarrollamos. Pablo, perito arquitecto, por la gracia de Dios. ¿Queda claro este primer punto? Si Dios te llama a ser un perito arquitecto, hay que poner los fundamentos, como lo hacía Pablo. Número 2. Punto número 2, ahí póngale. Jesucristo, el fundamento principal. Dice 1 Corintios 3:11. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está más claro? No hay lugar a dudas. No hay otro fundamento. Pablo fue un perito arquitecto cuya función principal, vuelvo a repetir, fue echar los cimientos del evangelio cristiano, por lo cual es importante mencionar que no fue él quien hizo el diseño total. Él contribuyó como perito arquitecto, él solamente echó los fundamentos. Dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, nos debe de quedar muy claro, el único fundamento del cristianismo, según lo establece la Biblia, es ¿quién? ¿El apóstol? Porque hay quienes luego dicen, esta iglesia, si yo no estoy aquí, no funciona. Y se muere el apóstol y se muere la iglesia. Porque la iglesia puso su seguridad o su vida, o puso a descansar su vida cristiana en la vida de un mortal. Y esos ejemplos abundan, hermanos. ¿Sí? Dice 1 Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, refiriéndose a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Efesios 2:19, Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:19 y 20, la escritura que leí. ¿Quién es el fundamento principal de la iglesia? Jesucristo. A continuación voy a mencionar nada más 3 puntos o 3 cosas de lo que no se debe de considerar como fundamento de la iglesia para que nos quede muy claro, nomás para enfatizar esta verdad. Ya sabemos que Jesucristo es el fundamento de la iglesia y sobre de ella debe de descansar la iglesia, no sobre Pedro, tampoco, porque luego dicen, es que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, la iglesia no está fundamentada ni se sigue edificando sobre un mortal como Pedro. Ahí la enseñanza es, roca se refiere a una masa de roca gigante, refiriéndose a Jesús, y Pedro se refiere a una roca pequeña. Es imposible que la iglesia esté descansando sobre una roca pequeña porque se va a caer. Pero a diferencia de esa roca pequeña, una masa de roca gigante, ahí sí se puede fundamentar la iglesia. Lo que no se debe de considerar como un fundamento de la iglesia, número 1, la mera ética o moralidad del Nuevo Testamento. No se confundan, ahorita lo aclaro. La mera ética o moralidad del Nuevo Testamento en la que las religiones ponen su énfasis como son sistemas religiosos basados en tradiciones y obras. El Nuevo Testamento tiene muchas cosas en las cuales debemos descansar los cristianos, pero también tiene puntos meramente morales, ¿sí? Como el respeto, el amor los unos a los otros, ¿sí? Pero hay quienes dicen, o por ejemplo cuando Jesús decía,
o mejor dicho, acusaban a Jesús los escribas y los fariseos. Tus discípulos no se lavan las manos cuando se acercan a comer. Ellos estaban más enfocados en lo religioso externo, en la práctica de una tradición, que en lo interno. A eso me estoy refiriendo en este primer punto. Sobre ese tipo de obras religiosas no debe de estar fundamentada la iglesia. ¿Estamos entendidos en eso? Y tristemente hoy hay denominaciones que fundamentan la función de su iglesia, de su ministerio, de su denominación en obras. Si no haces esto, si no te pones esto, si te quitas esto, si te pones allá, si te haces esto, entonces eres salvo, si no, no eres salvo. ¿Sí? Entonces, sobre de eso no debe de descansar la iglesia. Vuelvo a repetir este punto número 1, la mera ética o moralidad del Nuevo Testamento, en la que otras religiones ponen su énfasis, como son un sistema religioso basado en tradiciones y obras, en eso no se debe de fundamentar la iglesia. 2, tampoco la iglesia debe de estar fundamentada en la mera historia de la iglesia. Es que en el pasado sucedió esto, y Dios hizo esto, por ejemplo, con la iglesia primitiva. Sí, pero Dios tenía un mover especial para cada época, para cada temporada, incluso para cada cultura. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, dice la Biblia que casi ya en vísperas de ser crucificado, en la última cena, dice que Jesús se acercó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí han leído por ahí la historia? En Juan 13 se narra esa historia cuando Jesús se acerca. Bueno, hoy han hecho de esa práctica de Jesús, han hecho algo literal para lavarle los pies a la gente como una actividad religiosa que dicen algunos los acerca más a Dios o los hace más santos. No, pues entonces cada reunión hay que lavarnos los pies todos para ser más santos, ¿no? Según esos conceptos. No. Jesús estaba enseñando con ese hecho, Él estaba enseñando algo muy diferente. Estaba enseñando la verdadera grandeza del servicio humilde. Porque ¿de qué le sirve a un ministro o a una persona lavarle los pies a toda la iglesia si está lleno de amargura y resentimiento, inseguridad y tantas cosas, y avaricia y codicia? ¿De qué le sirve? Voy a lavarle los pies a todos mis hermanos porque los amo mucho. Son actividades que tienen una muy bonita apariencia de piedad. ¿Sí? Entonces, sobre de todo eso no debe de descansar la iglesia, mis hermanos. Tampoco en las tradiciones debe de descansar la iglesia. Tampoco en decisiones o doctrinas hechas por hombres acerca de la iglesia. Tampoco. Porque Juan Calvino dijo esto. Lutero dijo esto. Y sobre de eso vamos a descansar la iglesia. No, ¿qué dice Jesús en su palabra? ¿Sí me explico? En eso no debe de descansar la iglesia, en decisiones o aportaciones de hombres acerca de la iglesia que se han venido haciendo a través de los siglos, desde que nació la iglesia de Jesucristo. Sobre de eso no debe de descansar la iglesia. Tampoco la iglesia, número 3, debe de descansar en un dirigente, por más autoridad y unción que se suponga tener. La iglesia, el fundamento de la iglesia no debe de estar descansando en un dirigente, una persona, un ministro, por más autoridad o unción que suponga él tener, de cualquier denominación, Miren cómo el día de hoy en algunas otras denominaciones hacen descansar la fe de la gente en una persona. Sí, por allá en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Por mencionar una denominación. Sí, entonces, por más autoridad que tenga, porque ese hombre tiene mucha autoridad y mucha influencia alrededor del mundo,
por más autoridad y por más unción que tenga, sobre eso no debe de estar fundamentada la iglesia. ¿Está claro? Es solamente Jesús y nadie más que Él, y en un sentido más práctico, la iglesia debe de estar sustentada en Jesús, pero en un sentido más práctico, en las Escrituras. Todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios incluye el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer a continuación un bosquejo general que confirma esta verdad. Así rápido. Repito entonces este principio. En Jesús debe de estar fundamentada la iglesia, y en un sentido práctico en su palabra, en todo el consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, el Antiguo Testamento profetiza, establece y nos prepara para la encarnación de Jesús. ¿Jesús fue encarnado, sí o no? Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces, el Antiguo Testamento ya está hablando prefiguradamente de Jesús, inclusive se profetiza de Jesús, que su cumplimiento, el cumplimiento de esas profecías acerca de Jesús se cumplen en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, esto lo vimos en nuestra clase que tuvimos en Panorama del Nuevo Testamento, en los Evangelios se narra la vida y ministerio terrenal de Jesús, confirmando la manifestación de nuestra salvación. Ustedes van a encontrar ahí al estudiar los 4 Evangelios, que ahí está manifestada nuestra salvación en los 4 Evangelios. El libro histórico de los Hechos nos habla de la propagación y difusión de la salvación. ¿Sí? En las cartas doctrinales de Pablo, así como en las cartas generales, está explicada doctrinalmente nuestra salvación. El libro profético del Apocalipsis explica finalmente la consumación de nuestra salvación. ¿Sí? Bueno, con todo esto confirmamos, Jesús es el fundamento de la iglesia. Nadie debe de poner encima de ese fundamento ningún otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y en un sentido práctico, todo el consejo de Dios. Ya lo vimos en este bosquejo general. Por eso es que Pablo les dijo a los que atentaban contra su autoridad, él les dijo muy simple, en Juan 5:39 les dijo, escudriñen las Escrituras. Y cuando les está diciendo ahí escudriñen las Escrituras, se está refiriendo a todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento incluyendo el Nuevo Testamento. Escudriñen las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. La palabra escudriñar significa investigar, examinar cuidadosamente, pero también significa cavar profundamente para entonces encontrar las verdades que están ahí establecidas en la Biblia, que nos llevan a reconocer que después de esta vida, o que un ser humano tendrá vida eterna. ¿Sí? Por eso es que Jesús dice, porque a vosotros os parece que en ellas tendrán y encontrarán la vida eterna, pero también en ellas darán testimonio de mí. Entonces, Jesucristo es el único fundamento de la iglesia. Sin ese fundamento, ningún edificio espiritual será de Dios, 1, y 2, ningún edificio permanecerá. Si no es Cristo el fundamento, todo se puede venir abajo, porque se construye sobre la arena. Y ahí ustedes pueden estudiar Mateo 7, 24 al 27. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, seguimos avanzando entonces. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Punto número 3. A continuación vamos a ver en este punto número 3 los materiales, que son las obras del creyente. Punto número 3, los materiales son las obras del creyente. Eran incisos del número 2. Acuérdense. Punto número 1, Pablo, perito y arquitecto.
Jesucristo, el fundamento de la iglesia. Todo lo demás fueron incisos. Y 3, punto número 3, punto general número 3, los materiales son las obras de los creyentes. Terminé leyendo 1 Corintios 3:11 y sigo con el 12 para establecer este tercer punto. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. 12. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ningún cristiano, escuchen esto, debe ya preocuparse por el fundamento de su fe. El fundamento ya está. ¿Quién es ese fundamento? Jesús. Entonces ya, ese fundamento ya está ahí. Ahora, cada uno de nosotros debemos enfocarnos en saber cómo vamos a ir edificando sobre de ese fundamento. Y hay dos tipos de materiales que muestra aquí Pablo. Materiales sólidos y materiales altamente flamables. Vamos a ver ahorita. Mientras estemos vivos, estemos en este planeta, nuestra vida cristiana debe de irse edificando sobre el fundamento de Jesús. Mi familia la debo de edificar sobre el fundamento de Jesús. La iglesia debe de estar fundamentada sobre Jesús. En nuestro servicio para la obra de Dios debe de estar fundamentada en Jesús. Para que la iglesia permanezca, se debe de hacer con los mejores materiales. Desde el principio ha habido en varios grados de compromiso diferentes tipos de creyentes. Por ejemplo, número 1, o inciso A, cristianos que edifican la iglesia con materiales como son el oro, la plata y las piedras preciosas. Dos tipos de creyentes que hacen la obra de Dios con los dos tipos de materiales. Unos que edifican con oro, plata y piedras preciosas, materiales sólidas que aún siendo expuestos al fuego permanecen. Y otros cristianos que se dedican a edificar las iglesias locales con madera, heno y hojarasca. Esta primera categoría de materiales, oro, plata y piedras preciosas, representan materiales de alta calidad. Primera categoría, oro, plata y piedras preciosas representan materiales de alta calidad. Y escuchen esto, no hay material más valioso con el que un creyente, un servidor, un ministro puede edificar la iglesia si no es con el material precioso y de gran valor como lo es la palabra de Dios. Ese es material sólido. ¿Sí? La segunda categoría habla de madera, heno y hojarasca. Representan materiales de menor calidad y habla de aquellos creyentes que edifican su vida cristiana o edifican el ministerio en base a un emocionalismo religioso. El emocionalismo religioso, cuando es expuesto al fuego de la prueba de la fe, se derrite, se acaba. Cuando alguien está fundamentando su vida cristiana bajo un fundamento emocional, cuando les vienen las pruebas, desertan de la fe. A eso se está refiriendo, porque están construyendo sus vidas cristianas o ministerios sobre madera, heno y hojarasca. Tampoco esta segunda característica, madera y heno y hojarasca, tiene que ver con edificar la vida sobre un activismo religioso. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y andan metidos en un montón de ministerios, suponiendo que así están agradando a Dios. Están construyendo su vida cristiana y el ministerio con materiales madera, heno y hojarasca, que cuando les viene la prueba no la soportan. La primera categoría de materiales nos habla de la fidelidad, del compromiso, de la pasión, de la lealtad y diligencia con la que hacemos el trabajo para el Señor de la obra. No sé si está claro este principio.
La primera categoría de materiales, oro, plata y piedras preciosas, nos habla de la fidelidad, del compromiso, de la pasión, de la lealtad, de la diligencia con la que debemos hacer el trabajo en la obra del Señor. Hay quienes hacen su trabajo en la obra del Señor como les da su gana. Quieren servir a la hora que ellos quieren, como ellos quieren. No son disciplinados, y si les dicen el servicio empieza a las 7, necesitas llegar a las 6:30. No, yo llego, si quieres llego a la hora que me dé mi gana. No estás haciendo tu labor, ni estás construyendo el ministerio con materiales sólidos, oro, plata y piedras preciosas que tienen que ver con fidelidad, con diligencia, con un compromiso, como lo hacía Pablo. ¿Sí? La segunda categoría de materiales nos habla de todo lo opuesto a lo que mencioné en el primer punto. En lugar de diligencia hay negligencia. En lugar de compromiso hay falta de compromiso. ¿Qué están haciendo? Edificar su vida cristiana y el ministerio con materiales, madera, heno y hojarasca. No hay el más mínimo compromiso fiel con Dios. Es más, hay quienes, los que construyen o desarrollan el ministerio con este tipo de materiales, le dan a Dios las obras. Lo último, si me queda tiempo, Señor, te sirvo. Las obras. Dios no quiere las obras, hermanos. Dios no quiere lo último. Él quiere lo primero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiere lo primero de tu corazón primeramente. Y lo mejor de ti. ¿Sí? Si es que quieres construir o sobreedificar sobre un fundamento sólido que es Cristo, ¿sí? Pero que tu obra permanezca, hay que construir con materiales sólidos, oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué significa eso? Diligencia, compromiso, integridad, pasión. Todo eso son materiales sólidos. Pero si eres negligente, si no tienes compromiso, le das a Dios las obras, no le das lo mejor, madera, heno y hojarasca. En tu servicio a Dios, esta es una pregunta, ¿qué le estás dando? ¿Lo mejor de ti o le estás dando las obras? ¿Le estás dando oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca? ¿Sí? Acuérdese, estamos hablando de que las obras que hagamos en esta tierra recibirán recompensa o simplemente no te van a dar nada. No se pierde la salvación, ahí lo dijo Pablo, serás salvo. Pero recibirás recompensa por causa de haber construido o sobreedificado con oro, plata y piedras preciosas, o construiste con madera, heno y hojarasca, que se queman, no queda nada. ¿Sí? Los materiales, escuchen esto, no representan los dones, los talentos, las oportunidades, sino más bien representan la respuesta de los creyentes al hacer lo que hacen para Dios. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Cuál es la motivación del corazón? Con lo que haces, lo que Dios te puso a hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces no representa, es que tengo un gran don. No. Puedes tener un gran don, pero puedes tener un carácter pésimo. Tus dones te abren las puertas, pero tu carácter te las cierra. Entonces es mejor desarrollar el carácter de Cristo, ¿sí?, que los dones. Los dones esos Dios nos los dio, las habilidades. Hay dones y hay habilidades humanas, ¿verdad? Los dones Dios nos los da, las habilidades humanas algunos nacen ya con ellas, ¿verdad? Pero lo que glorifica a Dios principalmente es el carácter, la conducta interna. ¿Con qué motivación lo hacemos? Lo que hacemos para Dios. ¿Para que te vean? ¿Para que digan, ay, mira qué gran siervo de Dios es? No, así no funciona. Cada creyente somos edificadores, cada uno edifica con diferente tipo de materiales. Dios quiere que construyamos con los mejores materiales. Oro,
plata y piedras preciosas, los cuales deben de ser dignos para Él, porque son los más eficaces y además son los que permanecen cuando viene la prueba de fuego. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay otros 3 puntos, pero me los voy a brincar para seguir al siguiente punto. Los menciono solamente. Habla 1, edificamos mediante nuestros motivos. Ya lo van a leer ahí. 2, edificamos mediante nuestra conducta. O 3, edificamos mediante nuestro servicio. Ahí van a encontrar alguna explicación de estos 3 puntos. Vamos al punto número 4. El fuego, que tiene que ver con la prueba de tus obras. Punto número 4, el fuego, la prueba de las obras. ¿Cómo se prueba el oro para identificar la autenticidad y el valor del oro? ¿Cómo se prueba? Pasándolo por un horno bajo una intensidad fuerte de fuego. Dice Pablo en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿A cuál día se refiere? Al día en que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, el día la declarará, pues por fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué significa esto? Que tu obra, lo que edificaste sobre el fundamento que es Cristo, si construiste con materiales sólidos, esos van a permanecer. Si construiste con madera, heno y hojarasca, puras cenizas van a quedar. No va a haber nada. ¿Qué hiciste? Yo no veo nada. Cenizas, no hay nada. No hay recompensas, ¿sí? Por lo general, los edificios nuevos, antes de ser usados, son inspeccionados con el fin de que se haya cumplido con los códigos de construcción. Bueno, Dios tiene sus normas estrictas para saber cómo estamos construyendo nuestra vida. Cuando Jesús regrese, la obra de cada creyente será evaluada, será probada su calidad, y lo que Dios va a usar va a ser justamente las pruebas o el fuego de la prueba que viene a nuestra vida. Por eso hay que gozarnos en las pruebas. Santiago decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces no hay que renegar de las pruebas. Lo único que Dios está haciendo es probar nuestra fe y ver qué tan sólidos estamos construyendo nuestra vida cristiana, si estamos construyendo con materiales sólidos o materiales que son fácilmente desechables. Job dijo en Job 23:10, Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Dios conoce tu camino, te va a probar, pero ya tú decides o sabes si saldrás como el oro o como la ceniza. Pedro lo dijo así, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, con temor y temblor. 1 Pedro 1:17. La madera, el heno y la hojarasca desaparecen. El oro y las piedras preciosas, la plata y las piedras preciosas, esas permanecen, ¿sí? Hay un poco más de este punto. Vamos rápido al punto número 5. Los obreros son todos los creyentes. Punto número 5, los obreros, todos los creyentes. Dice 1 Corintios 3:14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere. ¿Qué se necesita para que lo que tú haces para la obra de Dios permanezca? ¿Qué se necesita? Edificar con materiales sólidos, oro, plata, piedras preciosas, para que permanezca. Entonces recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
Si bien él mismo será salvo, aunque asimismo por el fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, así como hay dos categorías de materiales, también podemos encontrar constructores, tres categorías de constructores que se refiere a los obreros. Los obreros constructivos, los que son efectivos, estos son creyentes que tienen motivos correctos, que tienen una conducta apropiada, que sirven eficazmente y edifican la obra de Dios con oro, plata y piedras preciosas. ¿Sí? Repito esto. Uno, estamos hablando del punto número 5, los obreros, quienes son todos los creyentes. Y dentro de los obreros hay diferentes tipos de obreros, Uno, los obreros que son obreros constructivos, que son aquellos que edifican con motivos correctos, con una conducta apropiada, sirven eficazmente en la obra de Dios, edifican con oro, plata y piedras preciosas. En otras palabras, hacen un trabajo constructivo para que del Señor reciban la respuesta, o mejor dicho, la recompensa correspondiente. Pero también en la obra nos encontramos con obreros que trabajan en vano. ¿Quiénes son este tipo de obreros? Son los que hacen la obra del Señor tratando de impresionar humanamente a alguien. Voy a impresionar al pastor, voy a impresionar a mi líder. A Dios, ni al pastor, ni al... Bueno, humanamente hay pastores que se sienten impresionados por lo que otro hace, pero es en vano, no sirve. Y hay obreros en la obra de Dios así, que trabajan en vano, porque sus obras son obras que las hacen con una apariencia de piedad. Vuelvo a repetir, para impresionar a alguien. Lo único que están haciendo es estar construyendo su vida cristiana y la vida del ministerio con materiales que no son sólidos, que son madera, heno y hojarasca. Su servicio más bien fue para agradar a los hombres y no para glorificar a Dios. Esos son los obreros que trabajan en la obra en vano, porque están tratando de enfatizar su servicio al hombre y no para glorificar a Dios. También en tercer lugar encontramos aquellos obreros en la obra que son obreros destructivos. ¿Habrá obreros destructivos en la obra? Sí, sí los hay. Que no hacen otra cosa más que estar ahí, duro y duro. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el pastor. Y nomás se vienen a convertir en la piedra del zapato del pastor. Este grupo de personas está formado tanto por incrédulos como por algunos creyentes, así, pero puesto entre comillas, algunos que se dicen creyentes. Porque realmente el que es salvo, el que ha sido regenerado, ese se viene a convertir en un obrero constructivo, que sabe construir con buenos materiales. Entonces se duda mucho si realmente es un nacido de nuevo, pero está en esta categoría de los obreros destructivos. Porque está ahí en la obra, pero está solamente murmurando, criticando. Estas personas, los obreros destructivos, son aquellas personas que están siempre atacando al pueblo de Dios y a la obra de Dios. Este grupo de obreros destructivos trabajan, escuchen esto, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Los hay dentro de la iglesia. Recuerden las palabras de Pablo cuando se despide de los líderes en la iglesia de Éfeso, en Hechos 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entrarán de afuera hacia adentro. ¿Sí? Pero luego dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de dentro. Obreros destructivos. ¿Sí?
Concluimos pues de la siguiente manera. Nos tiene que quedar muy bien claro esto, hermanos. Viene el día de las recompensas y llegará tan pronto como Jesús vuelva por segunda vez y traerá el galardón con él, según Apocalipsis 22:12. Si estamos viviendo en esta tierra para ese entonces, cuando venga Jesús, tendremos muy poco tiempo para prepararnos para recibir las recompensas. Por lo tanto, hoy es el tiempo propicio. No sabemos cuándo vendrá el Señor por segunda vez, pero no hay que esperar a que Él ya venga para recibir la recompensa. Hoy es el tiempo propicio para hacer la obra de Dios de tal manera que podamos estar seguros de estar construyendo o reedificando sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Debemos estar seguros de estar construyendo con oro, plata y piedras preciosas, para en su tiempo entonces escuchar la voz de Jesús diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero entrar ahí. Bueno, aquí cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quedó claro el mensaje? Entonces, si le quedó claro, ya no hay excusa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta es la clase número 10 y terminamos de esa manera. Que Dios les bendiga a todos.